Vamos a la palabra del Señor. Libro de Proverbios, capítulo 18. Libro de Proverbios, capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 10 y después vamos a estar leyendo el versículo 20 y 21, ambos versículos. Vuelvo y repito. Proverbios capítulo 18, versículo 1 al 10, y después vamos a estar leyendo el versículo 20 y el 21. Entonces el título del mensaje del día de hoy es Pensando, hablando y actuando correctamente. Amén. Si la hemos encontrado, nos ponemos todos en pie por reverencia al inicio del mensaje, después ya toma su asiento y leo conforme estoy autorizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios, y su palabra dice así. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con él deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Ahora leamos por favor el versículo 20 y el versículo 21. El fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Y ahora mucha atención, porque vamos a partir de la predicación incluso de este último versículo. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Glorificamos al Señor y se sienta. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. La pastora Joana va a estar atenta con la Biblia PDT y el micrófono. Me encanta ese lenguaje tan sencillo de esa Biblia, porque nos aclara mucho de lo que a veces cuesta un poquito entender en Reina Valera 1960, porque usa un lenguaje un poquito más, no sé si profundo, pero sí un lenguaje que no es habitual para el común. ¿Cómo he titulado este mensaje? ¿Recuerda? Pensando bien, hablando bien, actuando bien. Si hay algo que tiene que dirigir la vida del cristiano, es cómo pensamos, qué decimos y cómo actuamos. ¿Por qué decía que este último versículo va a dar pie para iniciar el mensaje del día de hoy, el 18-21? Porque hay una teología el día actual, cuando digo el día actual no me refiero hoy día domingo, sino que me refiero al tiempo en el que vivimos, donde dicen que el cristiano tiene un poder sobrenatural para decretar
y transformar la realidad en base a lo que el cristiano decreta. Primero, el único que puede emitir decretos es el rey y no el siervo. ¿Quién es el único que puede decretar entonces? ¿El hombre o Dios? Dios. Solo Dios puede decretar. Cuando hablamos de un decreto estamos hablando de una palabra dicha que tiene el peso de ley, de mandamiento, algo que queda establecido. Y eso no está determinado para el hombre. El cristiano sí tiene que entender que somos gente de autoridad. Dios delegó autoridad a la iglesia, eso es real. Dios delegó responsabilidad a la iglesia y Dios delegó dominio también a la iglesia. Pero eso surge cuando la iglesia entiende tres cosas fundamentales que van a servir también para desarrollar el tema. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando tenemos dominio, capacidad de declarar palabra con autoridad, solo cuando aprendemos el principio del sometimiento a Dios. Para estar sometido a Dios, tenemos que saber pensar conforme Dios enseña. Ese pensamiento nos va a llevar a hablar correctamente y bajo la autoridad de Dios, pero al mismo tiempo nos va a enseñar a actuar, a proceder y conducirnos como Dios quiere. Y eso es lo que vamos a observar el día de hoy en este devocional, esta meditación, en esta predicación de día domingo en la casa del Señor. Que Dios bendiga a los que estamos acá, que bendiga a los hermanos de la conexión y que bendiga a los hermanos y las almas que a través de YouTube van a ser alcanzados por este mensaje. Atenta entonces, pastora Joana. Léame por favor Proverbios capítulo 18, versículo 21. Aquí dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué dice allá en la otra versión? Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Léalo de nuevo, por favor. Lo que uno habla determina la vida y la muerte, y que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Mire, la vida y la muerte va a depender de cómo hablemos. Y va a tener que atenerse a las consecuencias aquel que procede, actúa y habla tontamente. ¿En qué momento este versículo respalda la teología del decreto? Porque dicen, mire, ese proverbio 18:21 dice que nuestra lengua tiene poder para decretar. Yo establezco una palabra en fe y tiene que producirse el milagro. ¿En qué momento está diciendo el proverbista que esta palabra se refiere a eso? En ningún momento. Por el contrario, es una palabra de sentencia. Es una palabra en donde Dios nos pone la espada al cuello. De ser hombres y mujeres prudentes los cristianos. Sabemos que esa palabra fue dicha en el tiempo antiguo bajo el contexto de Israel. Pero podemos sacar la enseñanza para nosotros, la iglesia. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos hablando? ¿Cómo estamos actuando? Aquí claramente la sentencia está en qué decimos, cómo lo decimos, con qué intención lo decimos. ¿Qué pasa si nosotros somos personas negligentes en nuestro hablar y hablamos descuidadamente? ¿Qué pasa si no somos buenos testigos del Señor, buenos hijos de Dios, y nuestra lengua la dejamos divagar y hablamos cosas que no edifican? ¿Podrá ser alguien que no conoce alcanzado al amor de Dios si ve en nosotros que nuestra lengua se mueve para donde no debe? Dios nos bendiga.
Entonces, muchas veces ciertas teologías surgen de malas interpretaciones bíblicas. Aquí no está diciendo el Señor tienes poder para decretar y yo como el genio de la lámpara te cumplo tus 3 deseos. No, aquí está diciendo cuídate incluso en lo que hablas. Medita en las cosas que dices. Analiza tus palabras antes de transmitirlas. Aquí viene un peso. Aquí viene un peso. La Biblia dice que es mejor bendecir que maldecir. Entonces, como también tenemos una autoridad delegada de parte de Dios, y si estamos sometidos a Él, nuestra lengua tiene que estar destinada a 3 cosas. Transmitir un mensaje claro, alabar y adorar a Dios con nuestra boca, y también poder dar un consejo sabio. Cuando dejamos nuestra lengua que funcione sin sujetarla, vamos a terminar muchas veces quizás sin saberlo maldiciendo a alguien. ¿Qué pasa si yo digo soy pastor y me escuchan en una conversación impía, en una conversación de doble sentido? ¿Qué va a decir el que no conoce para ser como este? Y ya uno que quizás estaba para llegar a los pies de Cristo, yo mismo entorpecí ese accionar y ahora va a haber sangre en mis manos. Porque en vez de ser un canal de bendición para alguien, le fui estorbo. Y la Biblia dice, ay, si alguno hace caer uno de mis pequeñitos, mejor es que se ate una piedra de molino al cuello y se arroje al mar. Ahora, léame por favor, pastora Joana, el versículo 20. Acá dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. ¿Qué dice allá? Tu forma de hablar te alimentará, lo que digas te saciará. Tu forma de hablar Te alimentará, lo que digas te saciará. Tu forma de hablar te alimentará, tu forma de decir te saciará. Según lo que hablamos, se transmite lo que somos. Según lo que hacemos, nuestros hechos testifican cómo pensamos. Entonces, el reflejo de lo que hablamos también demuestra de qué estamos llenos. Si estamos llenos de Dios y la palabra, ¿qué tiene que fluir por nosotros? Palabra. Pero si mi mente está llena de la palabra, eso me va a enseñar a conducirme de acuerdo a qué, a lo que yo creo o a la palabra. A la palabra. Ahora, vuelvo un poquito a 18:21. Esta palabrita poder que aparece aquí, desde el hebreo es la palabra yot o yat. Yat. Y significa 3 cosas. Significa sometimiento, significa dominio y significa fuerza. O sea que este miembro tan pequeño que es la lengua tiene poder, tiene dominio y tiene fuerza sobre mí si yo no la pongo en sometimiento al accionar del Espíritu Santo. Por eso en el Nuevo Testamento se dedicó prácticamente un capítulo completo, que es el capítulo 3 del libro de Santiago, donde el Espíritu Santo enseña respecto de la lengua. Y a mí en lo personal me preocupa de pensar que es un miembro tan pequeño y es comparada con el timón de un barco. Hay barcos que pueden medir más de 150 metros. Hay barcos gigantes. Pero el que gobierna ese barco es un timón que es pequeñísimo comparado con el tamaño del barco. Entonces, algo tan pequeño puede dirigir algo grande. Pero también dice que en la lengua hay capacidad, como un pequeño fósforo, de quemar todo un bosque. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo desde la lengua original que nuestra boca, nuestras palabras tienen un tremendo peso. Entonces, para poder hablar bien, primero tenemos que aprender a pensar correctamente y actuar de acuerdo a lo que hemos adquirido en conocimiento. Ahora, pastora Ivana, vamos a ir
a los otros versículos y vamos a ir versículo a versículo y solito vamos a ir descubriendo qué quiere decir. Yo leo un versículo desde acá, usted uno de allá. Acá dice, 18:1. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Dios le bendiga. El egoísta solo busca satisfacer sus caprichos, desprecia cualquier consejo que se le da. Mire, el egoísta busca satisfacer su propio capricho y no acepta consejo. Que dice acá, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Acá está hablando de la actitud de las personas, primero, que no aceptan consejo. Y segundo, que muchas veces se creen sabios en su propia opinión y generalmente son personas egoístas hasta con ellos mismos. Porque si yo no acepto una corrección, ¿quién se está dañando más? ¿Aquel que no ha escuchado su consejo o aquel que no escucha el consejo? Por ejemplo, si yo le diera un consejo a ustedes y yo cumplo con mi labor de darle un consejo y ustedes no lo aceptan, ¿quién está en falta delante de Dios? ¿Yo porque di un consejo y ustedes no me escucharon? ¿O ustedes que no escuchan y no aceptan el consejo? ¿Se da cuenta? Ahora, versículo 2. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Ayúdeme allá. El bruto no busca entender a los demás, sino que los demás lo entiendan a él. El bruto, no lo estoy diciendo yo ni la pastora, lo dice la Biblia bajo su lengua original, que allá está un poco más clara. El bruto, el necio, el tonto, el estúpido, el insensato, ese no solo no acepta consejos. Léalo de nuevo que me gustó mucho, por favor. El bruto no busca entender a los demás, sino que los demás lo entiendan a él. O sea, hay un tipo de persona que no solo no sabe cuidar su lengua, sino que quiere que el mundo se adapte a él o a ella. Quiere cambiar todo el entorno. Pero ¿qué pasa? Y analicémonos, si soy yo el que estoy equivocado. Ahora, sabemos, apliquémoslo al cristianismo. Sabemos que si vamos bajo el código de Dios a través de la enseñanza bíblica, estaríamos en lo correcto. Porque va a depender de lo que pensemos. Si pensamos de acuerdo a Biblia, vamos a hablar de acuerdo a la Biblia, por ende tenemos que actuar de acuerdo a la Biblia, lo cual indicaría que estamos en lo correcto. Pero ¿qué pasa cuando nos topamos con un necio, con un bruto, con un insensato? Primero, no nos va a escuchar. Segundo, no va a acatar. Pero ¿qué nos queda a nosotros? Si ya alguien se insensibiliza, alguien se embrutece, como dice la Biblia, y no quiere acatar, yo no voy a comenzar a conducirme como él se conduce, ni a pensar como él piensa, ni a hablar como él habla. En algún momento ese necio, ese bruto, si está en el plan de Dios, va a aprender de nosotros. Pero si no quiere aceptar, yo tengo que seguirme conduciendo de acuerdo a la Biblia, aunque no sea que mi entorno cambie. Avanzamos, mire. El 3. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. ¿Ya? El perverso entra acompañado del desprecio, la deshonra y la vergüenza. Ahí está la conducta de ese embrutecido que no acepta consejo. ¿Yo qué poder tengo en mi lengua? ¿Qué autoridad tengo? ¿Qué sometimiento tengo? Si yo transmito un buen ejemplo de cristiano, va a llegar un momento dado que mi actuar, mi decir, mi pensar, sí puede impactar en el otro. Aunque en un tiempo ese pueda ser mi adversario. O sea, de alguna manera aquí el Señor nos está diciendo, sean inteligentes.
Primero, disciernan con quién se juntan. Segundo, si les toca estar en un medio hostil al evangelio de gente opositora y necia, tenemos que seguir predicando que somos cristianos, pero en base no solo a lo que decimos, sino a cómo pensamos y cómo actuamos. Porque ese otro está pervertido y necesita ser alcanzado. Y podemos ser nosotros el canal de bendición para ese. Pero no repitamos las costumbres equivocadas, sino que presentemos la forma correcta de vivir. Ya vamos terminando, mire. Esta parte me gusta mucho. El 4 al 5. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Ahí hay un comparativo. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Allá ahora. Las palabras del hombre son aguas profundas, manantial que fluye, fuente de sabiduría. No es bueno declarar inocente al culpable y no hacer justicia al que es honesto. Aquí está hablando mucho el Señor de cómo nosotros también tenemos que obrar. Tenemos un Dios que es justo, un Dios que no se pervierte, un Dios que a cada uno le va a pagar conforme a su obra. Si Dios es justo, su sabiduría es perfecta, y nosotros pensamos, decimos y actuamos conforme a Dios, tenemos que ser personas transparentes, justas, honestas, aunque en el proceso nos toque también perder. Solo cuando entendamos todos estos principios, nuestra lengua va a ser como una espada que va a tener poder y autoridad, autoridad, fuerza, dominio y fortaleza para destrucción de fortaleza. Ojo, las fortalezas del diablo son argumentos contrarios. La fortaleza del diablo tiene que ver con pensamientos, con filosofía, con todo lo que el mundo presenta. Cuando el cristiano es peligroso para el diablo, cuando el cristiano es una persona de temer para el enemigo, es cuando aprende estas 3 reglas básicas. Pensar en Dios, actuar de acuerdo a su palabra y hablar verdad y justicia sin transarla, pero siempre en base a los principios bíblicos que nosotros ponemos por obra. O sea, yo puedo llegar a ser más necio que el necio si solamente aprendo la Biblia para memorizarla, pero no para practicarla. Ya vamos a ir cerrando, mire. Voy a leer desde el 6 al 8 y después del 9 al 10 para los comparativos según las versiones. Los 6 al 8. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. Allá. El bruto abre la boca para meterse en líos, con lo que dice se busca problemas. El bruto cae por su propia boca y con sus labios se destruye a sí mismo. Los chismes son boscados exquisitos, llegan hasta lo más hondo. Mire, se da cuenta que el versículo 21 que algunos dicen, Dios nos dio palabra de poder para decretar y que la realidad cambie. Hay algo que se llama la declaración positiva, que dicen que nosotros declaramos palabra y la realidad se transforma sobrenaturalmente. En ningún momento el autor de los Proverbios está diciendo eso. Está diciendo que Dios nos quiere hacer personas de autoridad, de poder, de dominio, que nuestra lengua va a estar abusada y afilada como Dios quiere que esté. Pero primero nosotros que aprendamos a discernir, aprender a someternos realmente a lo que Él nos dice. ¿Cuántos cristianos no han entendido, quizás por falta de madurez,
que todo parte en base a lo que pensamos, con qué llenamos nuestro corazón. Tiempo atrás hablábamos un poco de eso. Pero al mismo tiempo, ¿cuál es nuestra conducta en base a lo que pensamos y qué es lo que decimos en base a lo que hemos aprendido? Acá habla del chismoso, habla del entrometido, habla de el bruto, el necio, que muchas veces trae un chisme, porque aquí lo dice, y entra suave a nuestro oído, no lo discernimos y finalmente nos termina dañando. ¿De qué tiene que llenarse el cristiano? ¿De comentarios? Tiene que llenarse de la palabra. El mundo está lleno de malos comentarios, de chismes. Por ejemplo, vamos un ratito corto a lo que son redes sociales. Están de moda las funas. Se funa por todo a todos. Y hay cristianos que caen en ese jueguito de la funa. A nosotros tiene que interesarnos los medios de plataformas que Dios permita solo para la divulgación del mensaje, no para andar denigrando a otro, aunque quizá podamos tener razón en emitir un juicio valórico incorrecto respecto a alguien. Pero ¿qué es mejor? ¿Hablar mal de alguien o hablar bien de Cristo? ¿Qué cree usted? ¿De quién tenemos que hablar nosotros? De Cristo. Por eso dice la Biblia que ahora anunciamos las virtudes. Cuando mi lengua tiene poder para dar vida o dar muerte, cuando está ese yo, ese ya, esa autoridad, ese poder real, cuando yo me he consagrado al Señor, me he dispuesto, me he dejado llevar, guiar, hay transparencia en mi vida, no hay doblece. Ahora Dios capacita mi lengua como una espada más cortante que toda espada de dos filos, y a través de mi propia vida de integridad Dios puede traspasar un corazón. Y basta decirle a alguien, mira, Dios puede sanarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere transformarte. Pero ¿cómo voy a decir eso si ni siquiera yo estoy transformado? Y ese es el gran vicio del cristianismo del siglo XXI. Hay muchos que predican de un Cristo que ni siquiera han conocido. Hay otros que hablan de una palabra que siquiera ellos se someten a la palabra. Y vamos a cerrar con estos dos versículos, Pastora Joana. También, el 9 y el 10, también el que es negligente, el que es dormilón, incluso en los servicios, el que es negligente en su trabajo, es hermano del hombre disipador. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Lea, por favor. El que hace mal el trabajo es compadre del que lo destruye. El nombre del Señor es como una torre fortificada, a donde corre el justo para salvarse. Amén. Lo de ver que lea por última el versículo 9, me encantó, mire, escúchelo. El que hace mal el trabajo es compadre del que lo destruye. El que hace mal el trabajo es compadre del que lo destruye. Siempre hemos dicho que en Dios no hay compadres. Y cada vez que alguien se hace compadre con otro, es porque viene destrucción. Aquí hay una sociedad entre el negligente y el hombre que destruye. El que disipa es el que desparrama, es el que destruye. Entonces, en esa sociedad, el que es negligente se va a asociar con el destructor. Pero ¿qué pasa si somos diligentes? ¿Qué pasa si actuamos conforme a Dios? Nos vamos a asociar con el constructor. Una iglesia diligente es una iglesia que actúa prontamente de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Por eso el mensaje se titula: tenemos que cuidar cómo pensamos, cómo actuamos y qué decimos. Lo que decimos va a tener autoridad en base a que llenemos nuestros pensamientos de Dios. Si llenamos nuestros pensamientos de Dios, vamos a actuar conforme a Dios, y ahora, sometidos a la autoridad de Dios, nuestra lengua va a ser un instrumento de justicia, donde el poder de Dios
tiene capacidad incluso de levantar al muerto de la tumba. Y me estoy refiriendo a ese que va a ser alcanzado por un mensaje íntegro de una persona, de un cristiano genuino, sea hombre o sea mujer, que camina en integridad. Entonces, para cerrar el versículo 10, lo leo finalmente desde acá, la última vez desde allá la pastora, y vamos cerrando. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. El nombre del Señor es como una torre fortificada a donde corre el justo para salvarse. Amén. El justo camina, se mueve, actúa, piensa y habla de acuerdo al nombre de Jesucristo de Nazaret. El nombre por excelencia, como dice Hechos capítulo 4, 12, cuando dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos tener salvación. Hoy por hoy es el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nosotros somos los transmisores de ese nombre para que el que esté caído, arruinado, sea levantado. Pero ¿cómo va a ser levantado? ¿Cómo le vamos a infundir palabra de vida, palabra de autoridad? Si primero nosotros nos autocorregimos, nosotros somos restaurados completamente y obramos en sometimiento de acuerdo a Dios. Entonces no se olvide, aprendamos a pensar bien, de acuerdo a Biblia, que nuestros pensamientos conforme al Espíritu dirijan nuestra lengua incluso en nuestras conversaciones, y ahora nuestras acciones, nuestros hechos, lo que se llama el testimonio que predica más fuerte que la palabra, nuestra conducta diaria, va a ir marcando diferencia. Que el mundo se enamore de Cristo al ver una iglesia atractiva que se está hermoseando y su traje lo está preparando como aquella novia que espera al futuro esposo para la fiesta de bodas. Glorificamos al Señor y cerramos el mensaje. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.